convocado este encuentro, esta audiencia, para denunciar las irregularidades vigentes en el Ente Nacional de Regulación del Gas. Regularidades que tienen que ver con las 13 prórrogas consecutivas que ha venido teniendo desde el momento en que se resolviera la intervención, no porque fuera muy regular lo que había antes, porque quien estaba a cargo antes también tenía dificultades para cumplir con los requisitos de idoneidad que implicaba desempeñar el cargo, pero a partir del momento en donde se interviene el organismo, que se lo interviene en función del esclarecimiento supuesto del caso Skanska, culminado ese proceso, nunca más se regularizó la situación. Es más, la situación de intervención fue aprovechada para designar al frente del organismo a un representante de las empresas, produciendo por lo tanto una situación de colusión absoluta que implica el vínculo entre quien regula y la empresa regulada. Cuestión que se extiende a varios de los nombramientos que el mismo interventor ha hecho y que ha tenido como consecuencia además todo un proceso de maltrato y violencia laboral descargado sobre el conjunto de los trabajadores. Nosotros hace muchos años, ya desde el 2007 a 2008, cuando se produce la primera intervención al organismo, recordemos que en ese momento se interviene el organismo por el caso Skanska, donde recuerden que bueno, Madaro y el resto de los directorios es echado por las denuncias de corrupción y el primer interventor es el actual secretario de Hacienda, Pessoa. En aquel momento vinieron también por los cuadros técnicos, porque recuerdo que entre gallos y medianoches se escondían papeles, se llevaban documentación y salían en la prensa como culpables previamente cuadros técnicos del organismo que no tenían ningún cargo político, ni siquiera eran gerentes. En aquel momento cumplimos el rol que teníamos que cumplir como Junta Interna y como ATE, y fue salir a defender a los cuadros técnicos y pedir que se investigue a todos los funcionarios políticos por la supuesta corrupción. A partir del 2007 se produce esta intervención, que además la intervención es llevada a cabo primero por Pessoa, posteriormente el actual interventor es el ingeniero Pronsato, quien asume en diciembre del 2007 aproximadamente, quien además venía de Camusi, pero anteriormente había sido compañero nuestro. Y digo esto porque la violencia laboral que ejerce actualmente el ingeniero Pronsato en el organismo contra todos los cuadros técnicos que se niegan a firmar por irregularidades, que no están de acuerdo con decisiones que se toman, ya sean sus dictámenes técnicos o jurídicos, son perseguidos y son violentados laboralmente. Nosotros como Junta, inclusive en realidad yo no, mis compañeros que están acá presentes, ante situaciones como por ejemplo las agresiones que viven los compañeros de reclamos por los usuarios, por el tema de los subsidios, por el tema del aumento del gas, la Junta Interna pidió por nota que se le dé una protección, una cobertura, que se los proteja a los compañeros de esta situación, y la respuesta del interventor fue denunciar a la Junta Interna ante el juez Bonadío. Con lo cual el grado de violencia que se ejerce contra los trabajadores es una gran preocupación. Estamos en presencia de una intervención originada por la propia gestión de gobierno, que no es un detalle menor, y que aún continúa en forma irregular. Hoy el tecnicismo que nos llevó a los primeros planos de Sudamérica, sin exagerar, en materia regulatoria, se ha destruido. Yo trabajé 8 años en la gerencia de relaciones institucionales. Era costumbre participar de múltiples conferencias y congresos. Era costumbre garantizar nuestra presencia con stand institucionales en diversas Oil and Gas, Expo GNC y otros. Era costumbre recibir a múltiples delegaciones extranjeras, como la Korea Gas Corporation, International Energy Agency, Vietnam National Oil and Gas Corporation, Superintendencia de Hidrocarburos de la República de Bolivia, Ministerios de Energía y Minas de la República de Perú, entidades públicas y privadas de Polonia, Chile, Estados Unidos, Italia, Japón y Canadá, todos ellos a fin de intercambiar experiencias regulatorias. Hoy de eso nada existe.
El método de trabajo conformado por equipos de trabajo intergerenciales y multidisciplinarios ha desaparecido por completo. Los técnicos con más de 20 años de experiencia son separados de las tareas relevantes. El deterioro y la persecución es tal que nos vemos unidos en algo que no se puede metaforizar, sino más que en una pequeña resistencia de trabajadores que ya hemos perdido el miedo porque nos quitaron todo. Tal vez lo más importante que supimos tener y construir a lo largo de todos estos años. La pasión por nuestro trabajo y el orgullo de sentirnos parte. Se podría decir con todas las letras que a los trabajadores del Enargás nos robaron la dignidad. Pero no se conformaron con eso y fueron por más. Fueron por la salud de nuestros compañeros. Hoy el organismo cuenta con aproximadamente 30 trabajadores que padecen o padecieron licencias psiquiátricas de más de 30 días. Eso representa casi un 5% de la totalidad de los trabajadores. Recursos humanos las oculta bajo la denominación de licencias médicas, es decir, licencias comunes o corrientes, da lo mismo una gripe que una licencia psiquiátrica. Y tal vez lo más escandaloso que encontremos aquí es que se encuentra avalado por la unidad de la auditoría interna. Y esto lo digo porque juntos nos contestaron una nota a nuestra junta interna negándonos la cantidad de licencias psiquiátricas y la cantidad de tiempo que ha durado cada una. No exigíamos nombres, simplemente cantidades. Porque cuando uno encuentra el problema, puede trabajar en una solución. Si uno no lo quiere ver, nunca va a poder llegar a una solución posible. Tal vez esos sectores pretenden así negar y ocultar la cantidad de casos que a posteriori derivan en enfermedades muy serias. Tenemos gastritis crónicas, entre las leves, y cánceres de todo tipo después. Los trabajadores del Enargás no somos cómplices del desprecio por los técnicos de carrera, ni de la violencia descomunal que se vive en un organismo donde el interventor concurre armado y dice llamarse Pichón de Moreno y soldado de debido. Como si eso justificara el revoleo de celulares por la cabeza y el lanzamiento de notebook de los que hablaba al principio. Nosotros tenemos que esperar del Parlamento leyes, medidas, recomendaciones que tiendan a mejorar la situación de los usuarios, tiendan a reforzar los derechos de las víctimas de este tipo de accidentes o tragedias que se producen en la prestación de los servicios básicos, como es el tema inseguros, o mejor dicho, peligrosos, como es riesgosos, como es el caso de los ferrocarriles y del gas y otros. Fíjese que sería importante haber podido realizar esta misma audiencia previo a la sanción de esa ley, que yo creo que es inconstitucional, que se anticipó al Código Civil, en la cual el Estado se desentiende de sus responsabilidades, sobre todo con respecto a los incumplimientos de los organismos de regulación y control, vale decir, crea una zona de irresponsabilidad, cuando nosotros sabemos muy bien que el gran problema, y estas son observaciones que nosotros hemos hecho en los organismos, es que generalmente los organismos de regulación y control no vigilan si las prestatarias realmente cumplen no solo con las obligaciones básicas, sino con los seguros que deben contratar para poder hacer frente a accidentes o tragedias. Lo hemos dicho de que en el caso, por ejemplo, quiero recordar en una de las auditorías que hicimos sobre el gas comprimido, el gas en las estaciones de servicio de GNC, ¿no es cierto?, sobre la circunstancia de que el ente de regulación no controlaba realmente si las empresas habían cumplido o no con las obligaciones de los seguros, etc. Entonces, si esto es una realidad, si esto aparece en nuestros informes de auditoría, ¿qué quiere decir esa ley que entrega a las víctimas en manos de concesionarios, licenciatarios que
ni siquiera cumplen, no ya muchas veces con las obligaciones básicas, sino tampoco con controlar si las licenciatarias por lo menos han tomado el recaudo que en caso de un accidente o de una situación similar pueda, diríamos, ser cumplido la norma de los seguros básicos. Y esto puede transformarse en una tragedia para muchas tragedias en los servicios públicos. Creo que de cara al 2015, desde el ámbito legislativo, tendríamos que trabajar muy fuertemente para poner seriamente en debate. Esto no puede ir de la mano de una rediscusión integral de la problemática del sector energético, la cual en los últimos años ha venido fuertemente golpeada por una crisis de carácter estructural, y el gas tiene uno de los componentes centrales en esa crisis estructural, producto de que nosotros en los últimos 15 años hemos perdido nada más ni nada menos que la mitad de nuestras reservas. La descapitalización ha sido muy importante. Hoy hay una sola empresa, que es YPF, la que ostenta niveles de extracción que han logrado revertir la caída estructural del sistema, mientras el resto de las empresas tienen desempeños productivos nefastos y que encima son premiados por el actual gobierno nacional a través de políticas compensatorias que lo que generan es la posibilidad de redistribuir recursos permanentemente del erario público, recursos que son de todos los argentinos, a un conjunto oligopólico de empresas operadoras que tienen la capacidad de actuación cartelizada sobre el conjunto del sector energético. Para que tengamos un detalle central sobre esta problemática, en los últimos 2 años, 2013 y 2014, ha sido justamente el área gasífera en donde el gobierno ha concentrado ingentes recursos que se han distribuido, como decía anteriormente, a las empresas productoras para que muestren resultados que son realmente pésimos en términos de la posibilidad de recuperar un escenario de autoabastecimiento, que es lo que se plantea generalmente en el discurso oficial. También ver el tema del control, cómo se hace el control de la gestión de un gobierno. Otro regalo del menemismo fue la desaparición de los tribunales de cuentas de la nación, donde se hacía un control de la gestión en mientras tanto. Es decir, cualquier resolución o cualquier compra del Estado tenía que pasar primero por el Tribunal de Cuentas de la Nación para que les den el visto bueno, y había un control en el mientras tanto. Hoy los controles son posteriores a los actos de gobierno, y eso genera también que en muchos casos no se termina controlando nunca. Como ya es cosa pasada, los hechos delictivos se hacen en el mientras tanto. También el Enargás, como los otros organismos de regulación, son parte del decreto 214, de la ley 214, que fija el convenio colectivo para los trabajadores del Estado, y la verdad es que nunca se abrió ese ámbito de discusión tampoco. Ni se abre, sino solo se copia la pauta de aumento salarial definido para los trabajadores nacionales, pero nunca se ha implementado estos ámbitos institucionales que tienen que ver con uno de los ámbitos que regula el convenio colectivo, es el tema de la Comisión de Medio Ambiente de Trabajo, que eso es lo que debería garantizar que estos excesos de parte de los funcionarios no existiesen también. La verdad es que es un como si el convenio colectivo, que no se utiliza, un como si el control, porque la verdad que tener un interventor de un organismo de regulación de Enargás que haya laburado, haya trabajado para una de las empresas que debe controlar, es de un nivel de irregularidad, por lo menos de incompatibilidad enorme en sus funciones. Y parece que todo pasase, que todo fuese normal, que todo es así. Y la verdad que es preocupante que nuestras instituciones democráticas
estén en este nivel de desprestigio y de bastardeo